Y bueno, bienvenidos a todos. La idea es que podamos tener un espacio como de conversación, de discusión y abrir también al público al final si tienen preguntas y comentarios. Vamos a hablar un poco sobre la aceleración de la demanda de perfiles de tecnología, de data, de sostenibilidad y liderazgo transformacional. Y también vamos a conversar un poco sobre las dificultades para encontrar estos perfiles en el mercado y qué estrategias tenemos en nuestras empresas para poder atraer y retener al talento tecnológico, ¿ya? Así que primero, como para empezar un poco con el contexto y tener como un diagnóstico un poco, me gustaría preguntarles a ustedes desde sus distintas miradas un poco, ¿dónde sienten hoy que es más fuerte la escasez de expertise tecnológico dentro de las organizaciones? A ver, yo creo que hay escasez, pero quizás habría que como replantear un poquitito el cómo pensamos esta escasez. Como si tú lo pensáis, cada vez se forman más profesionales, o sea, las formaciones están cada vez sacando más y más gente. Claro, cada año salen cuántos ingenieros, cuántos psicólogos, ¿cachai? El punto es que para mí la escasez se ve más en términos de esa cabeza como adaptativa, ¿cachai? De cómo la formación se va adaptando a lo que trae el cambio tecnológico, pero también pensando como en los perfiles más seniors, como si tú me lo decís como Jacinto, lo más escaso es un perfil senior que tenga esa capacidad adaptativa de ver lo que está trayendo la tecnología y adoptarlo a su manera de trabajo. Como que para mí ahí está la escasez, y más que en perfiles como de formación. Sí, yo creo que sumando a lo que dices, como esa mentalidad un poco de growth mindset, o sea, no solamente adaptarse, sino también tener esa mirada como de querer aportar, de querer crecer, de buscar cosas nuevas. 100%. Justo lo que hablábamos antes, que un poco lo que pasa cuando cambiamos de estos mundos más corporativos al mundo startup, sí. Que los que hemos logrado hacer ese cambio y nos ha gustado ese cambio, nos damos cuenta que el gran diferenciador es justamente ese, que en el fondo tenemos esa capacidad de ir adaptándonos, de ir encontrando esos espacios para ir generando nuevos negocios. A veces se entiende el growth quizás muy desde el punto de vista del usuario, como atraer gente, pero también es generar nuevas relaciones, nuevos stakeholders. Y ahí estoy de acuerdo con lo que dice Flo. Nosotros en Chile tenemos, de hecho, una de las cosas que destacamos de lo que es Latinoamérica y por qué el mercado fintech ha sido tan fructífero en Chile es, entre otros, el talento que tenemos. Tenemos muy buen talento técnico, o sea, tenemos muy buenos ingenieros, tenemos muy buena formación financiera y hoy en día, justo ayer le mandé a alguien algo de salir de financiero. Ahí lo que está pasando es como lo opuesto, lo que está pasando es que están aumentando las tasas de subcontratación, o sea, como que en el fondo los ingenieros están trabajando como técnicos, entonces, y es del orden del 15%, eso es mucha gente. Entonces eso significa que las personas no están encontrando puestos de trabajo acorde a lo que estudiaron. Y no solamente eso, sino que además está ocurriendo que en este rango entre 15 y 23 años, hasta los 15 años, yo trabajé desde los 9, 8 años, salí a trabajar con mi papá. Mi papá era chofer de micro, yo salía a cobrar micro con él, así muy chica, y era de las que me paraba en la puerta y gritaba. Uno en la edad como primeriza tiene estos trabajos que son siempre como con el entorno familiar. Y después trabajos que son, no sé, repartir el flyer o, no sé, estaba ahí en los estacionamientos, cobrando estacionamiento en la playa. Pero podías acceder a ciertos trabajos. Y ahora lo que está pasando en este rango también es que también están teniendo altas tasas de desocupación, o sea, el orden de sobre el 15%. Entonces, un poco lo que nosotros estamos viendo es, desde la perspectiva de lo que está pasando con la fintech, así como en Pinto, que están contratando gente todavía, que están buscando talento. El problema es que el talento que estás encontrando afuera no hace más con las necesidades que tienen las empresas, y ahora yo lo hablo desde el punto del mundo fintech. Entonces, y principalmente nosotros, de hecho, hace poco estamos trabajando con talento digital. Ellos están haciendo un levantamiento de los perfiles que están buscando las empresas, que además tampoco sabemos qué perfiles son, porque los estamos inventando en el camino. Es como, espérate. Alguien tenía. Claro, eso tenía, pero ya no es suficiente. Ahora tenemos que, como, ¿qué hacemos con la data que trae? ¿Qué hace como análisis de datos? Entonces necesitamos un analista de datos, de expertos, de cuestiones, le va inventando nombres. Entonces me dio risa porque me hicieron esta entrevista como para entender lo que estaba pasando, y decía, vamos a sacar
¿acaso son nombres? No, porque los inventamos, porque creemos que quizás es lo que hace sentido. Entonces, estoy de acuerdo con ese diagnóstico y también es preocupante un poco lo que pasa con este talento más senior, porque al final es algo que se ve sobre los 40, cuando se haya masticado para los 50, que es un talento que, dado que no alcanza a subirse a tiempo a la ola tecnológica, se empieza a quedar afuera. Y el problema es que es un talento que yo siempre he visto que creo que los diferentes como rangos etarios te van dando como cierto ritmo. Entonces hay veces que una empresa necesita crecer, pero así brutalmente, así como agresivamente. Pero hay otros momentos cuando tú necesitas que la empresa se calme, que sostener quizás los ingresos o los negocios que tiene, y eso te lo da la experiencia, personas que son capaces de así que mirar un poco lo más, mantener esa calma. Y mantener la calma, exacto. Entonces estamos como en un oleaje bien extraño y que nos estamos acomodando todos un poco a ver cómo miramos para adelante con los desafíos tecnológicos y también con lo que está pasando en el mercado laboral. Sí. Para nosotros en Book, que también es un desafío encontrar este perfil que en el fondo tiene que ser súper ágil, tiene que tener todas estas herramientas tecnológicas, pero a la vez buscamos ese seniority porque los equipos hoy son muy jóvenes, o sea, tenemos un programa de práctica de verano que entran 40 ingenieros y de esos 40 se quedan 35. Entonces, sí, nos va súper bien, pero o sea, es talento que es muy bueno, tiene mucho potencial, pero es súper junior. Claro. Entonces, y crecen rápido y todo, pero al final es junior. Entonces, el desafío está en buscar esos perfiles más senior, con más experiencia, pero que a la vez estén como subidos al carro de la tecnología. ¿Sí? Y que tengan esa mentalidad un poco como de fundadores, de hacerse cargo del problema, de resolver, de proponer. Y yo creo que ahí se ve poco, sí. Sobre todo porque yo creo que el problema viene, yo siempre digo que el problema viene desde la educación, viene desde los colegios. Todavía seguimos enseñando con temáticas o metodologías que vienen de 1800 prácticamente. Claro. O sea, Ya está los obsoleto. niños siguen estando sentados detrás de una mesa y un profesor adelante. Hay colegios que son quizás más innovadores y han logrado generar proyectos distintos. Yo sueño quizás con poder llevar a mis hijas algún día a ese tipo de colegio, pero son los menos y obviamente también no es tan amplio, no es como que está súper selecto para un grupo de personas. Entonces, al final, bueno, tampoco le pasa lo mismo, que desde el origen empezamos a tener problemas porque la educación nos ha ido adaptando a lo que realmente necesitamos hoy en día. Entonces, yo siempre me acuerdo que no sé si ustedes les tocó, pero en algún momento yo tuve que aprender a hacer un check-in. Yo tuve clases de educación cívica, en el colegio tuvimos francés, que uno piensa, ya, pero ¿quién importa francés? Pero bueno, te ayuda a que el cerebro empiece a aprender otro idioma, más que el inglés que tú vas teniendo, y es como, y se da, creo que no hemos simplificado tanto la educación en ese sentido, como hagámosla lo más útil posible, pero sin entender que somos mucho más que eso, necesitamos como más herramientas más integrales, necesitamos talentos más integrales porque efectivamente nos permite adaptarnos a los estudiantes del día. Pero más allá de talento integral, igual tenéis que meter tecnología en todo. O sea, la formación, ya sea del colegio o de la universidad, tampoco se está adaptando a lo que está pasando en el mundo es que actual. está todo se mueve tan rápido. Se mueve tan rápido que no alcanzan. O sea, El no programa alcanzáis a educativo no cambiarlo. alcanza. No alcanzáis a cambiar el programa educativo cuando ya viene otro cambio, cuando ya hay más inteligencia artificial dando vuelta. Entonces, al final, no lo estáis logrando. Ahí yo creo que estamos desordenando todo. Sí, todo, perdón. Estaba pensando que ahí pasa lo mismo porque al final, no sé si se han hecho últimamente algún diplomado y todo. El sistema como te enseñan un diplomado es igual que hace 10, 15 años. Entonces, en el fondo, ni siquiera ahí ha cambiado. Cuando tú como background tecnológico vas y tomas un diplomado, lo que sea, te enfrentas a una estructura, a un sistema, a una metodología que es igual de hace 15 años atrás. Entonces, lo que hace falta, quizás, y lo que deberíamos estar mirando y estar empujando es que desde chicos los niños estén aprendiendo por sí solos. Eso es lo que deberíamos buscar. Que sean autónomos, que sean autogestionados, que vayan buscando por todo. O sea, yo lo pienso en formación de psicóloga, pensando en las pruebas que me hacían a mí, las podríamos hacer ahora con ChatGPT en 2 minutos. Listo, que y seguro sí, yo 7, y es la misma prueba, la misma pregunta. Sí.
Oye, tengo una pregunta para Jasmine. Desde el ecosistema FinTech, ¿cómo se está viviendo esta escasez de estos perfiles y qué impacto tiene en la capacidad de crecer e innovar? Bueno, si no tenemos el talento suficiente en las empresas fintech, obviamente no tienes la capacidad para atender la demanda, para ir a competir. El gran problema, como happy problem que tenemos como industria, es que dado que somos, aparte de país, somos un país abierto, una industria que en el fondo tú compites globalmente. Entonces, estás compitiendo contra tus competidores directos en lo que respecta a productos y servicios. O sea, un fintech hoy día puede estar compitiendo con Stripe, que está en Estados Unidos, como también compites por talento. Entonces, como hacer entender eso es súper difícil porque estamos tan acostumbrados a que a mí siempre me llama la atención, por ejemplo, el tema de la regulación laboral. Entonces, como te quieren regular absolutamente todo. Entonces, por ejemplo, yo veo el tema de las 40 horas. Yo digo, algunos pedían ya, pero pucha, que uno pueda separar lo que tiene que descontar como 12 minutos diarios. ¿A quién le importa? Como, ¿por qué? Después va el ente regular y dice, no se puede. Tú tienes que descontar X horas de un día. Como, pero ¿de verdad? ¿A quién le importa? Como estamos llegando como a ese nivel de detalle. Y obviamente no soy experta en políticas sociales y qué impacto, qué consideraciones están tomando, pero yo digo, si nos estamos metiendo a ese nivel y nos están entendiendo lo macro, es que al final nos quitas competitividad, al final es eso, le quitas competitividad al mundo tecnológico, porque la FLO tiene que ir a buscar talento y tiene que ir a buscar talento quizás a Estados Unidos y resulta que tiene que hacer cumplir una regulación que la de acá, que la de allá, y que las 40 horas y que el teletrabajo, Es competitiva. El tema del artículo 22, no, es que no puede ser el artículo 22 ya, pero es que somos remotos, somos flexibles, que trabajan a la hora y que no, pero es que tienes que poner horario directa. y no es que tienes que poner horario, tienes que estar una hora. Entonces, al final es, claro, como industria, como talento, como emprendedores, estamos tratando de generar valor, estamos tratando de generar empresas, pero tenemos por el otro lado un sistema político, regulado, lo que sea, que viene de verdad con prácticas como medias arcaicas y que no se ha logrado enchufar a lo que implica los desafíos tecnológicos que enfrentamos las empresas. Entonces, es por eso que el equipo de FinTech Chile y la José, con Diego, están constantemente monitoreando todo el ámbito regulatorio y todo el lobby que hay que hacer y que está presente y que levantar la mano y que decir, oye, esto no está adecuado para lo que es la industria, de hacer notar las necesidades que tenemos. Entonces, yo creo que ese es un ejemplo. Hay millones de ejemplos que pasan quizás en otras regulaciones que son mucho más complejas, pero ese desafío es súper relevante y es como, yo siento que a veces probablemente muchos emprendedores dicen, es que como que no me dejan hacer nada, como que no me dejan innovar, tengo que estar preocupada como el detallito de los 12 minutos, en vez de estar preocupado de cómo voy a buscar, dónde busco el talento, dónde lo encuentro, no sé. Además que son perfiles que buscan mucho más la flexibilidad, que tú tengas que marcar una huella, que entraste a las 8, que saliste a las no sé cuánto, que me para almorzar, que no sé qué. Como que en el fondo son perfiles que buscan tener un poco más de autonomía. O sea, yo regulo mi horario, yo funciono por objetivos. No, o sea, si me ponís que me tengo que ir a las 5:48 para poder cumplir con el horario, como... Obvio. Oye, y Flo, ¿qué tan alineada percibes tú como la oferta de las necesidades reales de las empresas fintech como la tuya? Y si han tenido que ustedes formar talento desde cero dentro de Estamos, sí, es constante. Estamos un poquito desnivelados. Nosotros en verdad optamos por formar muchas veces cuando encontramos a estas personas que tienen la cabeza que nosotros necesitamos para más adelante o para algunos puestos, ¿cachai? No nos fijamos mucho como en las credenciales formales. Me da lo mismo si alguien tiene o no tiene una formación de X cosa, sino que lo que yo voy a ir a buscar es un talento que se ajuste a lo que yo voy a hacer a nivel cultural para que esa persona me empiece a generar un valor interno. ¿Y cómo lo miden? ¿Cómo lo evalúan en el proceso? ¿Cachai? Que tenemos varias fases del proceso. En verdad el proceso es largo en TikTok. Y tenemos dos cosas en verdad que lo hacen un poquitito más único, es que medimos
obvio que el fit al rol, o sea, Ya. la persona tiene que saber hacer ciertas cosas, no voy a meter a alguien al equipo de ingeniería si no sabe programar, ¿sabes? Pero de ahí para adelante nos vamos a fijar mucho en la cabeza de esa persona para pensar su trabajo. O sea, en FinTech las personas que mejor calzan y que mejor se han desarrollado son uno de los que les gusta hacer su pega, que en verdad están trabajando en algo que les gusta, porque se olvidan de muchas cosas Como apasionados por lo que hacen. están locos por lo que hacen. Entonces, efectivamente van a estar mucho más motivados, vaya a tener menos problemas como de engagement y de todas esas cosas, pero también buscamos personas que calcen con esa cultura, al final, que era lo que decía un poco la Yas al principio, como que quieran hacer cosas, que quieran moverse, que quieran arreglar un poquitito lo que está fuera de su rol, es lo que nosotros vamos a lograr en ese proceso. Y ahí lo medimos preguntándole de su vida, ¿cachai? Cómo hacen ciertas cosas. Tenemos una fase que es una fase cultural que le decimos nosotros, que es que personas random del equipo de FinTech van y se toman un café con esta persona que está postulando para ver si efectivamente hay un calce y comparten y se imaginan admirando y trabajando con esa persona. O sea, nosotros siempre somos, mi jefe lo repite cada vez que puede, pero siempre es contratar como si fuera la primera persona del equipo. ¿Sabes? Y eso hace que los procesos sean mucho más largos que los normales. Yo me puedo demorar 3 meses en encontrar una persona, en llenar una vacante. Y da lo mismo, porque cuando la encuentro, sabemos que es alguien que va a impulsar mucho más rápido todo lo que Y es queremos. la única forma al final que tienes de asegurar que la cultura, si sigue creciendo y escalando en el fondo, se Se me va a mantenga. mantener, porque son personas que, o sea, los más antiguos, los que llevamos ya 3, 4 años en FinTech, chorreamos un poquitito esto, pero si tú empezáis a meter personas que no resuenan con esa cultura internamente, no se va a seguir manteniendo el efecto que nosotros ya estamos generando. Sí. Y al final, muchas veces, relacionándolo un poco con el talento tecnológico, es como bien tentador traer a alguien que sea un genio en tecnología, en programación, en lo que sea que uno está buscando, pero si uno deja de lado esa parte como de fit cultural, es peligroso porque al final la persona no va a compartir la forma en que trabaja, Sí, los sí. valores de la empresa, y eso te va a ir arruinando la cultura desde adentro. O sea, podéis meter al mejor ingeniero Sí. que hay de Chile, pero si no entiende cómo funciona el equipo, si no No le va a ir entiende bien. cómo funciona la empresa, va a durar 2 semanas porque no va a cuajar. Sí. Oigan, y esta pregunta es también para discutir. En general, los perfiles tecnológicos, yo me imagino que todos también comparten esta opinión, rotan muchas veces con rapidez. O sea, la oferta es infinita, les están hablando todo el tiempo por LinkedIn y ofreciéndoles otro trabajo. ¿Qué creen ustedes que hace la diferencia entre una empresa que logra retener este talento versus una que tiene más rotación? ¿De lo más? Es que, a ver, puede ser también de la experiencia que yo he tenido y la cultura es crucial. O sea, si te ofrecieron que vas a trabajar remoto, si te ofrecieron que es flexible, si te ofrecieron como esos elementos y después entras y resulta que, oye, ¿por qué no estás conectado? O que te llamen por teléfono, no sé qué. Entonces, ya eso te genera una disonancia y por lo tanto, como decía la Flo, la implementación tecnológica por lo general es muy enfocada en objetivo. Entonces hay personas que empiezan trabajando, yo tenía un compañero cuando yo trabajaba en Buda, un compañero que él se levantaba a las 12 de la noche a trabajar y trabajaba hasta las 5 o 6 de la mañana. Entonces teníamos reuniones como las reuniones de toda la empresa, que eran los martes a las 10 de la mañana, y él se tenía que levantar y era terrible para él, porque no era en la hora en que estaba, y era alguien que estaba en Chile además, él simplemente estaba acostumbrado a trabajar de noche y era cuando mejor trabajaba de noche. Entonces, y no sé si le ha pasado, pero uno sabe que hay compañeros o compañeras que es como, no, es que yo en la mañana no puedo, no sé qué, y tenés que levantarte igual. Yo lo veo con mis hijas, tengo 2 niñas y hay una que de verdad sufre levantándose temprano y digo, ay, pero ¿por qué no hay un colegio nocturno así? Entonces, cuando como la cultura empresarial o la cultura de emprendimientos entiende eso,
y se adapta a eso, o sea, que es rico que al final tengas este pool de talento que puede estar trabajando en la mañana, en la tarde, o estar trabajando un rato, después como a mediodía se van porque quieren hacer deporte, después vuelven, después otro break, después a las 9 de la noche. Yo creo que eso es parte un poco de lo que pasa en estas empresas que son tecnológicas. Y lo importante que es como no vender algo que después no es. Exacto. Que la coherencia Sí, es clave, es clave. Tal cual. Es la coherencia. Y hay que tener ojo también, con lo que hablamos también al principio. Bueno, la regulación a veces te exige hacer cosas y es súper molesto, porque nos pasó el cambio de las 40 horas. O sea, yo también estaba trabajando todavía en Buda, nos pasó el cambio de las 40 horas y es como una frustración súper grande, porque no es lo que te vendieron, tampoco es culpa de la empresa. Claro. Pero entonces ahí también tienes que trabajar un poco estos cambios, de explicarlos bien, que no son temas que la empresa son parte como de la regulación. Que está obligado claro. Y después, yo creo que en ese mismo sentido que tiene que ver con la cultura, yo creo que la transparencia es súper relevante. Eso significa, por ejemplo, que a todas las fintechs nos pasa en un momento que el nivel de crecimiento no da. Entonces eso puede eventualmente significar que, oye, este año quizás no va a haber aumento de sueldo, o el aumento de sueldo no va a ser tanto como las expectativas. Entonces la transparencia yo creo que también es muy relevante dentro de las empresas fintech, de las startups en general. Como se sabe que, mira, esto es lo que está pasando, y esa es la realidad. Porque, algo que no, sobre todo imagínate, yo que vengo del mundo de cripto, que es un mundo con ciclos y súper volátil, que uno como que no sabe muy bien cuándo aparecen los ingresos del otro año. Transparentar eso es necesario porque tú no te puedes meter en el bolsillo del resto. O sea, ciertos niveles o ciertas personas a los mismos niveles quizás pueden decir que no hay problema, yo aguanto, puedes negociar un bono para el otro año, como que tú tienes mecanismos, pero tú no te puedes meter en el bolsillo de las personas. Entonces tú tienes que ser transparente y ¿sabes qué? Este año, lo siento, no hay, y la persona también con esa información puede tomar decisiones. Entonces, ¿sabes qué? Yo no puedo porque me casé, no puedo porque... Me viene el segundo hijo. Claro, voy a tener un hijo, o tú también metí en un departamento. Entonces, yo creo que la transparencia también es súper relevante para que las personas, o sea, tratémonos como adultos, y eso significa que tienes que dar información para que también todos podamos tomar decisiones acorde a lo que realmente está ocurriendo. Y eso al final yo creo que habla muy bien de todo este ecosistema, de todas estas empresas, y eso va a ir definiendo, bueno, sí, este es el lugar para mí, o en realidad no, por estas condiciones. Pero cuando hacen las cosas bien, cuando la empresa hace las cosas bien, eso también deja la puerta abierta para que el día de mañana ese mismo talento quizás puede haber sido muy bueno, sí, o sí, pero se tuvo que ir, va a volver sí o sí. Sí. Nosotros en Book tuvimos hace un par de años nuestro foco como de marca empleadora y cómo atraíamos era muy como desde de los beneficios más como, no sé, que tenemos helado en la oficina o que, no sé, tenemos mesa de ping-pong y cosas como más entretenidas. Y nos fuimos dando cuenta que el talento senior, de tecnológico senior, no busca eso. Es que no lo mueve. No busca eso. Entonces cambiamos toda nuestra retórica en el fondo como de marca empleadora y cómo hoy estamos atrayendo, en el fondo es mostrando un poco el nivel de desafío que hay, como el crecimiento interno que puede tener la persona dentro de la empresa, en el fondo que ellos van a ser dueños de sus productos, y todo eso al final es lo que nos ha permitido atraer talento más senior y muy bueno que busca que tiene ese potencial de crecer y que es lo que buscan. Pero igual en la retención jugáis y competís con un montón de empresas que tienen lo mismo y mejor que tú. Sí. Como para mí, más allá de los beneficios que tú podáis como ofrecer, siempre se tiene que apalancar con una cultura que te respalde todo lo que tú estás diciendo. O sea, vuelvo a la coherencia. Como si tú en verdad decís, mi propuesta de valor es 100% centrada en beneficios, dale, te va a llegar gente que quiera tener solo beneficios, ¿sabes? Pero si tú en verdad eres coherente en términos de que, uno, tu propuesta salarial es equitativa al nivel de exigencia, como ahí partís como el mini, claro, pero que internamente tú sepáis que tenéis que transparentar todas estas cosas que decía la Yas antes, como hemos tenido un mal año, quizás los ajustes no van a ser como los esperados, tenéis que ser súper como honesto con este tipo de talentos para decir, mira, esto es lo que va a pasar, esta es nuestra mano. Y de ahí empezar a ver ya qué beneficios puedes sumar, cuáles son los beneficios que le gustan al final a esos talentos que tú quieres atraer, ¿cachai? Porque efectivamente la mesa de ping-pong
No. Funciona para el recién egresado, Sí, total. pero no funciona para la persona que le interesa un desafío intelectual, que quiere resolver un problema difícil. Sí. Y ahí empezáis a jugar. Y yo creo que también ahí es súper importante como mostrar la cultura de nosotros, por ejemplo, hoy tenemos equipos de excelencia, o sea, en verdad, como el nivel que hay es impresionante, entonces mostrar eso en el proceso de selección también nos ayuda a atraer a ese talento que es lo que busca rodearse de gente buena o mejor que el mismo. De hecho, la fase cultural para nosotros también tiene eso, como mira las joyitas con las que vayas a ir a trabajar. Como te genera igual un FOMO, como de, oye, estos gallos en verdad están haciendo cosas con personas que son muy talentosas, que tengo mucho que aprender de ellos, porque qué ganas de poder sentarme al lado de este ser humano y preguntarle un montón de cosas para yo poder seguir aprendiendo, ¿cachai? Entonces fallaba un poco el grupo. Total. Jazz, ¿y qué oportunidades ves tú como en abrir espacios como a talento que está quizás en regiones o a grupos como talento senior o talento femenino para poder como suplir esta falta, esta escasez? Yo creo que en talento femenino no estamos al debe. O sea, estamos súper bien. Nosotros todos los años, llevamos 2 años con el comité WI, que es Women in Fintech de Fintech Chile, haciendo una radiografía. El año pasado la radiografía había mostrado que había un 39% de mujeres en la industria. Este año fue de un 41, me olvidé el número, pero como 41 o 42. Entonces, en el fondo, es un número como casi equitativo, ¿no? Nunca vamos a llegar al 50%. Eso es Más pensando que es una industria tecnológica. Claro. Sí, no, súper bien. Súper buen número. Entonces, como el talento femenino en lo que es la existencia de talento femenino en la industria, para mí es un... Sí podríamos pensar, oye, quizás nos falta talento en los roles más senior, en la jefatura, C-level, a nivel de founders, bueno, pero eso tiene otras variables, hay como otro elemento. Hace poco estuve en una charla de la CDC y decía, por ejemplo, que como los ventures, cuando habrían postulaciones para fondear empresas, decía ya, pero los founders, y si hay una founder mujer, tienen que estar 100% dedicados. ¿Cuál es la probabilidad que una mujer esté 100% dedicada, así como que no tenga ningún otro ingreso, si quizás tienes hijos, no sé? Ahí ellos también como tienen ese desafío, como que no han adaptado un poco las políticas o los requisitos para poder ayudar a que mujeres también sean founder o co-founder. Entonces, desde esa mirada, yo creo que vamos bien y yo creo que a la medida que las empresas van madurando, las mujeres van a seguir creciendo, o sea, es como lo natural. Tienes un pool amplio quizás en la parte más baja y eventualmente van a empezar a ir ascendiendo. Y por otro lado, el tema de regiones, bueno, a mí antes yo no lo veía como algo tan relevante porque la mayoría de las empresas fintech funcionaban con formato remoto, teletrabajo. Hoy en día son como muchas más empresas están volviendo a la presencialidad, pero siempre hay trabajo remoto, como que yo creo que las empresas igual se adaptan a decir, bueno, ¿sabes qué? Me llegó un currículum de Temuco y el total es 1 entre 100 quizás. No está cerrado en el fondo a recibir estos perfiles. Es que yo creo que al final ustedes también incluso han contratado gente afuera y que es también un poco lo que termina pasando. No tienes talento suficiente, entonces tienes que ir a buscarlo. Y si es remoto, porque está en cualquier otro lado del mundo, lo vas a tener que contratar. No tienes otra opción. A veces el negocio te empuja a tomar ciertas decisiones. Por lo tanto, desde esa mirada, yo creo que quizás no es tan abundante como antes, que antes las ofertas de teletrabajo eran mucho más amplias. Yo creo que ahora se ha reducido bastante, pero hay, y por lo demás también creo que dado el escenario y dado lo fructífero que ha sido la industria fintech en Chile, yo creo que también hay mucho más espacio para que sigan creciendo y apareciendo industrias fintech incluso de regiones. Entonces, y eso también es un rol que cumple Corfo, que abre de repente estos programas de financiamiento regionales, así que esa parte el otro desafío es como las dos puntas de la normal, que es el talento joven, que es el talento entre 22 y 25 años, que hoy en día por la inteligencia artificial no tiene demanda, o sea, no está logrando insertarse en las empresas. Y después tienes este talento senior, que es la Silver Economy, que es sobre 50,
que es un talento que en el fondo está quedando desempleado mucho antes del tiempo de la jubilación. Y si te echan a los 50 años, te quedaste sin pega a los 50 años, es súper difícil volver a reinsertarse. Entonces, ahí es lo que hablábamos al principio, yo creo que hay que buscar los mecanismos de no perder el seniority y de buscar... no quedar como obsoleto no, en el mundo. Claro, no quedar obsoleto, pero también yo creo que requiere también como un proceso o un trabajo de parte de las empresas, ¿sí? Porque obviamente, ¿qué pasa? Que el talento senior no se alcanza a enchufar uno a la misma velocidad que se puede enchufar alguien de 25 años, pero bueno, o lo ayudas o le das otras atribuciones, le das otras responsabilidades. Y ahí yo creo que también falta un poco esta mirada de trabajos quizás más parciales o esta mirada quizás de tener diferentes roles fraccionales, no sé, ¿no? Yo creo que todavía no llegamos mucho a esa cultura en Chile. Eventualmente quizás para este tipo de perfiles es algo que podría funcionar, porque por lo general son perfiles mucho más caros. Pero sí hay una vez que también lo que estamos viendo es que están empezando a emprender en ese rango. Y también es interesante, yo creo que ahí algo que a mí siempre lo he visto como con esta mirada de que bacán sería que las empresas hicieran como spin-off de repente y pusieran estos seniors como a cargo de esos spin-off o apoyaran esta cultura del emprendimiento cuando tienes la capacidad de poder hacerlo. Entonces, yo creo que es parte de la reinvención que tenemos que ir trabajando como industria y como empresas de cómo vamos conviviendo con este empuje tecnológico, con los cambios culturales, con los desafíos que tenemos desde diferentes perspectivas y que seamos, que podamos ir, que todos seamos partícipes de estos progresos, de estos cambios y que no vayamos dejando gente afuera, al final es eso. Y yo honestamente, si yo tuviese que tomar una decisión, independiente de que considero que obviamente es relevante poner un par de fichas en lo que es la Silver Economy, a mí lo que me preocupa mucho más es los jóvenes, porque en el fondo, ¿qué es lo que pasa? Que si no le haces una promesa de, oye, entra a estudiar en una universidad, una carrera y te va a ir bien, y esa promesa no se cumple, y pasa un año y no encuentras pega, o pasa un año y encuentras una pega en la que está ahí sobrecualificado, y el impacto que puede tener en la salud mental, y al final como todo ese castillo, como ese dominó que se empieza a generar, yo encuentro que es mucho más preocupante como todo ese talento que está viniendo que no somos capaces de absorber. Sí, total. Flo, y para ti, volviendo un poco como al proceso de selección que estábamos conversando antes, ¿cómo ustedes abordan los sesgos de los procesos? No solamente en el proceso, sino también en el desarrollo de carrera de estas personas nuevas que entran. Hasta que, a ver, hay que partir por asumir que los sesgos existen y que influyen en el proceso, o sea, ese es el punto de partida. Pero de ahí para adelante, ¿cómo lo hemos hecho nosotros? Es que uno nos fijamos mucho en cómo redactamos los descriptores de cargo, o sea, a qué están apelando esos descriptores, pero en el proceso somos súper agnósticos de quién está postulando. No nos centramos como en calificaciones o en certificaciones formales, ¿cachai? ¿Tiene el título o no tiene el título? ¿Tiene las habilidades o no tiene las habilidades? ¿Cachai? Entonces, ahí como que el sesgo lo paramos un poco porque tú estás evaluando a una persona por lo que puede hacer, claro, no por lo que es. Pero internamente igual en términos de desarrollo, vuelvo a la cultura. Como nosotros tenemos una cultura muy transparente y muy centrada en el feedback, que te garantiza al final como, ya, si el feedback está y tú tenés toda la información, no hay ninguna persona dentro del equipo que no pueda acceder a ese desarrollo, ¿sabes? Entonces al final tú lo que vas potenciando internamente es que al tener un nivel de acceso a la información, al feedback y a lo que está pasando al final a nivel empresa, no dejar a nadie fuera de esos procesos de desarrollo. Pero lo basamos todo a nivel de esta es la cultura de Finto, esto es lo que nosotros somos a la hora de ser transparentes. Si tú quieres asumir un nuevo rol, lo tienes que buscar. Finto no vamos a decir como, mira, vamos a formar a tal y tal persona solamente en este grupito para que tomen nuevos roles, sino que es como, miren, esto es lo que hay, queremos ir a este lado de la formación, como si tú lo quieres, ven a buscarlo y propon
cómo te vaya a formar, cómo vaya a empezar a tomar nuevas cosas. Al final, la autogestión de ese crecimiento y de ese desarrollo en FinTalk se basa en todo el feedback que podáis tener. ¿Pero lo tienen como pauteado, estructurado o Es la del persona día a va día. y pide feedback? Tenemos de las dos formas. El feedback en verdad en FinTalk es del día a día. Como si hay algo que se pueda mejorar, lo vamos a decir. Si hay algo que estemos haciendo mal, lo vamos a decir. Si hay algo que estemos haciendo bien, lo vamos a decir. ¿Cachai? Pero eso es como en el día a día en tus funciones como proyecto o lo que sea. Pero también tenemos dos ciclos muy marcados de feedback o de performance review, que lo pusimos nosotros, que engloban al final tu desempeño por los últimos 6 meses, porque lo hacemos 2 veces al año. Entonces, al final tú tenés instancias informales de feedback que son con tu manager o con cualquier persona del equipo, como que es... ¿Se da con cualquier persona del equipo? 100%, 100%. O sea, puede llegar alguien del equipo de ventas a decirme, oye, Flo, vi que pasó esto, o sea, podríamos trabajarlo de otra manera. Así. Y da lo mismo el nivel de jerarquía que haya en esta relación. O sea, el feedback es feedback. Y en FinTalk siempre se va a entender como a nivel de un regalo. O sea, como en verdad quiero que este comentario tú lo tomes, veas si es acorde o no es acorde, cada uno tiene criterio, y lo trabajes. En el libro de Netflix también tiene esta cultura del feedback que en el fondo se sienta todo el equipo, 50 personas, y se dan feedback así, todos a uno, pues todos al otro. Sí, se basa mucho como en la cultura de Radical Candor, que es un libro que te habla de cómo dar ese feedback efectivo, aunque sea duro, pero que siendo constructivo te ayude a salir adelante, ¿cachai? Y que te ayude a hacer mejor las cosas para que tú en la organización puedas seguir creciendo. Entonces, al final tenemos todas estas instancias que son informales y estas 2 instancias formales que te dicen, ya mira, según competencia, según evaluación cultural, según proyección de crecimiento, hay que trabajar aquí, acá y acá. Y eso lo vamos a hacer durante los próximos 6 meses, para que en el próximo review tú ya podáis ver como los frutos al final de ese trabajo. Súper. Oigan, ¿y qué impacto creen ustedes o esperan que tenga la inteligencia artificial en la necesidad de contratar este talento tecnológico? ¿Creen que va a disminuir la necesidad o la va a aumentar o qué creen que va a pasar o que está pasando? Ay, cacha que yo creo que no va a cambiar la necesidad de talento. La va a redefinir, como va a redefinir cómo trabajamos ese talento, qué significa ese talento, ¿Qué tiene que hacer? qué tiene que hacer esa persona para tener ese potencial y seguir creciendo, ¿cachai? O sea, yo creo que en verdad la inteligencia artificial, uno nos va a hacer, si la sabemos usar bien, nos va a hacer más rápidos, nos va a hacer avanzar con mayor precisión y mayor productividad, pero eso te va a descomprimir, o sea, podemos automatizar un montón de cuestiones con ella, que es genial, sí. Pero eso lo que va a hacer, a mi parecer, es que te va a liberar tiempo y espacio mental para que tú te puedas enfocar en lo realmente importante, ¿cachai? Y en esas cosas que sí o sí necesitan o un toque humano o meterle un poquitito más de cabeza para que quede bien ese proceso, ¿cachai? Pero no va a cortar la necesidad de pegar, nos va a hacer trabajar mejor. Sí, de acuerdo. Yo me imagino como una progresión de talento que uno dice, bueno, en una empresa normalmente el 20% son talentos de entrada, después hay un pie, después así. Yo siento que esta como que se corrió un poquito y ahora ya quizás no necesitas tanto talento en etapas tempranas, sino que necesitas muy poquito y después se te empiezan como a agregar, se te empieza como a correr este ecualizador más al centro, que es donde efectivamente se combina un poco de lo técnico con lo estratégico, con roles de seniority, de liderazgo, de saber tomar decisiones, del sentido común, y de también de leer bien la información, porque claro, las IAs siempre nos están dando mucha información, pero cuando tienes el know-how, tú eres capaz de diferir y identificar cuándo se está equivocando, dónde está cometiendo errores, y eso también te lo da la experiencia. Entonces, estoy de acuerdo con ese diagnóstico de que más bien el talento se va a empezar a transformar, van a empezar a crearse unos nuevos perfiles, un poco lo que está identificando talento digital. Y yo creo que también nos va a dar espacio, no sé, a mí me gusta pensar que yo siempre he creído que vamos a trabajar menos horas. Como que llega un momento en que si
si el 100% de tu trabajo lo estás logrando hacer en, no sé, el 50% del tiempo y no hay más, ¿cachai? Porque no se puede más porque hay cosas que necesitan tiempo para que se vayan dando, hay procesos que tienen que, no sé, tú mandas una cotización, tienes que esperar la respuesta de vuelta y eso puede tomar una semana y aunque hay inteligencia artificial, no lo vayas a destrabar porque requiere cierto tiempo, cierta cadencia. Bueno, ¿qué vas a hacer con ese tiempo? Si a veces no siempre hay como abundancia de trabajo y yo digo, bueno, la gente quizás en realidad puede trabajar menos horas y puede ser como, y la productividad no baja, sino que, y eso también tiene implicancias positivas. Yo pienso como en un mundo así más, quizás medio utópico, pero yo digo, bueno, quizás pasa que las personas tienen más tiempo y más espacios para ellos mismos, para sus vidas, fuera de lo que es el ámbito laboral. Pero en el fondo creo que nos permite ir desarrollando otras habilidades, nos permite tener esta mirada, lo que hablamos antes como de la educación, de quizás ahora no enfocarnos tanto en lo técnico y somos capaces de ir trabajando otros talentos que quizás no tenemos por tiempo, porque uno, yo no sé si les ha pasado, pero cuando uno está en el día a día, cuando está trabajando full, está ahí en eso, no tienes otra opción y te encantaría, o dices que me quiero leer el libro, no sé qué, lo que sea, y no te da. Y cuando tienes ese espacio, no sé, te tomaste vacaciones como extensa o quizás tuviste un par de meses sabático, como que el cerebro se te empiezan a ocurrir ideas, se te empiezan a generar nuevas oportunidades y eso se da cuando efectivamente tienes esos espacios para poder reflexionar un poco. Yo creo que hoy día casi nadie los tiene, es muy difícil. Es importante eso de uno poder ser capaz como de bloquearse. Yo trato en mi agenda de siempre bloquearme y siempre nos dicen como hemos tenido cursos de liderazgo y qué sé yo, y siempre nos dicen como lo importante que es tener esos espacios de focus, como de buscar cosas nuevas, ver en qué está la tendencia, aprender algo, capacitarse. El punto está en que la operación no te coma. Claro. O sea, empresas chicas que estáis haciendo de todo, No hay todo el tiempo. día, no hay tiempo Sí. para que tú puedas ir, como ya, me bloqueo una hora para leerme un libro que me va a ayudar al final en mi pega. Pero la operación es tan ardua y tan constante que probablemente esa hora puede estar en tu calendario, pero pasó por la. Y te hablaron y listo. Oye, yo creo que volviendo un poco como a este cambio con la IA, yo creo que también el nivel de exigencia que vamos a buscar en los candidatos también va a ser distinto. O sea, como que el piso va a subir, porque en el fondo hay mucho que las personas ya pueden hacer con IA. Entonces, como que queremos a alguien que destaque de esa base. En el fondo. O sea, yo creo que ya subió. Sí. No es que va a subir, ya subió. Sí. Y ahí es donde yo creo que lo que tú mencionabas, que quizás no es tan realista con respecto a lo que hay en el mercado. Y ahí está el problema. Claro. Por eso esos de 22 a 25 están teniendo tanto drama para poder encontrar esa primera pega. Porque el estándar ya subió con el uso de la inteligencia artificial. Y esos chicos que agarraron la primera ola, que todavía la formación no se adapta, que todavía no entendís también cómo usarlo, están un poco en este hoyo de posibilidad laboral. Sí, sí. Jazz, ¿y tú crees que la IA puede ayudar a democratizar el acceso al talento en el ecosistema financiero? ¿O al contrario? ¿En qué sentido? Como, o sea, lo que estamos hablando ahora, de que en el fondo el nivel quizás va a subir, la exigencia va a subir, pero tú crees que va a ser quizás como más, no sé si más fácil, pero más democrático en el fondo el acceso a este talento, o... Yo creo que yo creo en que los mercados son inteligentes, como que al final te empieza a pasar que como que la oferta y la demanda, entonces se va ajustando. Entonces, si yo fuese joven de 20 años, Eres joven, y veo que está ocurriendo ciertas cosas, a mí me sentido como mi guía, ¿sabes? Que claramente no me basta con lo que estoy aprendiendo en la universidad, tengo que hacer A, B, C, D. Que es lo que yo también he intentado hacer en mi carrera y lo que todos lo vamos haciendo. ¿Sabes? Que vais como que vais identificando las tendencias, sabes que mira, está pasando esto, hay que no sé, aprender tal cosa, tomar ciertas clases. Entonces, más que democratizar o no, yo creo que vuelve al origen de aquí al final es como el talento que no se adapta. Claro, al final no avanzas. Entonces, sí, tienes mayores accesos, tienes mayor tecnología, tienes como todo al alcance de la mano, lo tienes todo en tu celular, todo el mundo acá en Chile tiene celular prácticamente,
Pero si no lo usas, si estás usando para ver TikTok, ahí, o sea, puedes tener tu celular lleno de inteligencia artificial, pero no lo estás usando de forma productiva o que te retroalimente, que de verdad tú le dediques tiempo al aprendizaje, porque el aprendizaje no son reels, no son videos cortos. Tú el aprendizaje requiere, no sé cómo era el estudio, pero como creo 1000 horas de dedicación, y después cuando uno enseña, cuando de verdad se confirma que tú aprendiste. Entonces yo creo que hoy en día en las redes sociales como que le han hecho un daño cognitivo a las personas muy grande. Entonces creo que si no hacen ese insight y no se dan cuenta de lo que implica el aprendizaje, lo que está pasando con el talento, qué es lo que están esperando las empresas del talento, creo que no necesariamente porque llegue una nueva tecnología vamos a ver como estos cambios y como que todo el talento se va a adaptar. Al final es como un poco lo que pasa en la educación, cuando si los papás están encima, si los papás le leen a los niños, si los papás los acompañan no sé, en el deporte, existe una alta probabilidad de que esos niños les vaya bien en la vida adulta. Como que acá hay que pasa exactamente lo mismo. Si no supiste ocupar bien tecnología, si no tuviste feedback, por ejemplo, yo creo que al final da un poco lo mismo. Lo que sí creo que obviamente sube el estándar de a lo que tú puedes aspirar. Yo creo que cada vez vemos, por ejemplo, es raro ver en las industrias como consolidadas o tecnológicas cargos de entrada que estén en sueldo mínimo. Eso no ocurre, ¿cachai? Entonces, eso es lo bacán de roles tecnológicos, que tú entras probablemente al doble de lo que es un sueldo mínimo. Entonces, lo que sí yo veo es que efectivamente van a haber cada vez menos roles en general dentro de este ramo. Y eso es bacán, porque en el fondo como que subes un poquito la vara en lo que respecta a ingresos y expectativas. Pero genera más competencia. Por eso digo, siempre va a estar el tema de la oferta y demanda al final. O sea, si yo veo qué es lo que pasó con los técnicos, lo que pasó con los universitarios, y ahora está pasando al revés. O sea, ahora se está viendo que los oficios están siendo mejor pagados. Entonces, porque hay escasez. Porque hay escasez. Entonces, al final es un juego de oferta y demanda, y lo que todos tenemos que ir identificando, porque si tenemos hijos nos vamos a tener que aconsejar bien. Si ya no vaya a estudiar no sé qué cosa porque no vaya a tener pega. Entonces, yo creo que al final es el cerebro adaptativo, como decías tú al principio. O sea, y para el otro lado funciona igual. Si una persona que lleva 15 años de experiencia no se logra adaptar a toda esta ola, también va a quedar obsoleta, ¿cachai? Y también va a entrar como en un hoyo de dificultad de empleabilidad. O sea, si salen de la empresa en la que están, no se lograron subir a todo esto que está pasando, probablemente no lo van a lograr. Yo creo que también mirándolo desde adentro de la empresa, es súper importante que la empresa sea capaz de como mantener al equipo, a las personas actualizadas en todas estas herramientas 100%. nuevas, en cómo usarlas, en cómo aprovecharlas, y en el fondo esto te va a permitir aumentar la productividad, pero también hacer que la gente como que siga con la ola. 100%. O sea, nosotros tenemos a libre disposición todas las herramientas de inteligencia artificial que puedan imaginar, ¿sabes? Como que en el fondo no nos quedamos solo con una, porque si te quedas solo con una también es como un dictamen empresarial, como esta es la que usamos. No, prueba, escoge, ve cuál te funciona mejor, ve cuál te gusta más para escribir ciertas cosas, ve cuál te sirve para resolver problemas de ingeniería, ¿cachai? Está probando. ¿Y cuáles están usando? Todas, juro que todas. Onda, depende del equipo al que tú le preguntas dentro de TikTok, te dicen, no, a mí me gusta más, pero están ChatGPT, usando todos los equipos a mí me están gusta usando. más Claude, ¿cachai? Y ahí vais viendo que en verdad cada uno es libre y autónomo de poder escoger, ya, yo quiero estas tres, ¿cachai? Porque están todas a libre disposición para que tengan una licencia, porque estas tres son las que yo uso para trabajar mejor. Flo, ¿y qué consejo darías tú a startups más pequeñas que compiten por este mismo talento que empresas más grandes? Dos cosas. Uno, como que sí, compitan como a nivel de sueldos, yo creo que es lo mismo, pero para mí la desmarcada y el cómo tú te vas diferenciando al final para poder atraer ese talento y retener ese talento, vuelvo al tema de la cultura. O sea, ahí está para nosotros la base de ese secreto, ¿sabes? Que tú podáis, porque si estáis compitiendo con empresas gigantes, para nosotros cuando empezamos en verdad estáis compitiendo con
con empresas que están fuera de tu rango y probablemente están fuera de tu rango también a nivel salarial. Y le están ofreciendo Le están probablemente ofreciendo el doble, le están ofreciendo beneficios que en verdad se los pasan así como si fuera una piñata. Y tú estás chiquitito, con poco como rango de plata, pero lo que podéis diferenciar es que uno tenéis un aprendizaje acelerado, siempre hay una empresa chica. Y encontrar esas personas que quieran una cultura que vaya hacia la autogestión, hacia el aprendizaje, hacia que podáis meter las manos en todas las áreas posibles, esas son las que tenéis que ir a buscar, ¿sabes? Y ahí te diferenciáis porque les dais la posibilidad de que entiendan cómo funciona una empresa en todos sus aspectos, pero también de que construyan una empresa grande, ellos. Yo creo que eso hace que al final el compromiso sea mayor que la oferta que te puede llegar de afuera. 100%, 100%. O sea, los estáis haciendo parte de algo que está creciendo, de algo que está cambiando, de algo que nadie lo ha hecho. O sea, y ven a resolver y ven a ayudarme a que esto sea mejor, a que el producto funcione mejor, a que alcancemos más personas en términos de usuarios, y lo vaya a ver desde cero. Vaya a ir viendo cómo cada una de tus acciones tienen un efecto en el producto y en el uso que está teniendo, cambiando muy poquitas cosas, y lo hiciste tú. Yo creo que eso en las empresas grandes no se tiene. O sea, tú tenías una lista de funciones que están en este cuadradito, y de hecho lo que conversábamos antes, tú te salís de ese cuadradito en las empresas grandes y empezás a dejar un desorden en el resto de las áreas que es como, chuta, como apreté un botón. Sí, y las personas en el fondo en empresas tan grandes no alcanzan a ver el impacto que tiene lo que él hace, No se ve. A nivel no se ve, no alcanzáis a ver cómo lo que tú haces, cómo tú pegas del día a día, cómo en verdad está ahí, dando todo lo que podéis para que algo funcione, y no podéis ver el efecto que tiene por fuera. Yo creo que esa es la palanca que tienen las startups chicas o las empresas chicas, que tú haces algo y hay una consecuencia, positiva o negativa, claro. y tú te tenés que hacer responsable de esa consecuencia, de ese impacto. Pero que ya tengáis tú la responsabilidad de hacerlo y que te digan, ven a trabajar conmigo, yo confío en ti para que tú lo hagáis, es una diferencia, yo creo que estratosférica con lo que ofrecen las empresas grandes, aunque no compitáis a gente suelta. ¿Algo diferente? No, totalmente de acuerdo. Buenísimo. ¿Ya? Y desde la mirada gremial, ¿qué rol deberían jugar las asociaciones como FinTech Chile para apoyar a las empresas que están como en esta formación y atracción de talento? Yo creo que un poco lo que hemos estado intentando hacer, por ejemplo, lo que estamos trabajando con talento digital, de entendiendo y escuchando el mercado. Nosotros vemos, bueno, la Vale siempre está ahí como recopilando todas las ofertas laborales que hay en la industria y las publica en LinkedIn. Y todas las semanas hay cientos de ofertas laborales y vacantes en esta industria. Y eso te dice algo, porque es totalmente lo opuesto a lo que está ocurriendo en otros sectores. De hecho, en la banca, si no me equivoco, a mediados de año estaban cerca de 1.500 personas. Entonces, es totalmente opuesto a lo que estamos viendo. Entonces, desde ahí fue como, oye, ¿qué está pasando? Estamos viendo esto, está aumentando el nivel de desempleo, está pasando esto con el talento senior, con el talento joven. Talento digital también se nos acercó y dijo, mira, estamos identificando esto, nos gustaría entender un poco qué es lo que está pasando con la industria fintech, cuáles son los perfiles que se están buscando. Entonces nosotros como gremio lo que hacemos es un poco articular los organismos que contribuyen a nuestra industria y que nos pueden aportar, que nos pueden ayudar a mejorar este ecosistema. Entonces no solamente empujamos desde políticas públicas, estamos constantemente ahí en esas conversaciones, sino que también para nosotros es súper importante hacer que este ecosistema sea enriquecedor, que vayamos identificando estas oportunidades y que podamos congregar a todas las empresas esos dolores que tienen y ver cómo las ayudamos en ese camino. Por lo tanto, desde esa mirada creo que el rol gremial es relevante, y también es súper importante que más personas quieran participar de lo que es la carrera gremial, que les interese, que el día de mañana postulen al directorio, porque al final es un trabajo entre todos. O sea, hay un equipo dentro del gremio que es la administración que dirige Josefina, está este directorio, y entre todos, porque además los que somos directores estamos ahí porque representamos a empresas.
Entonces, estas empresas, que además son fintech, que tienen súper pocos recursos, deciden regalar un poco de sus recursos al servicio del ecosistema para que entre todos lo hagamos más rico y logremos empujar cosas que al final tienen un impacto positivo para todos. Entonces, creo que también es súper relevante como transparentar y mostrar lo que significa el rol gremial, lo que hacemos los diferentes actores que estamos ahí y cómo todos al final ayudamos en esto y cómo también es responsabilidad de las mismas empresas y de los colaboradores, en general de todos los que trabajamos en la industria, de levantar la mano si es que estoy viendo esto, estoy identificando esto, digamos, cómo podemos ayudar, se me ocurren estas ideas, oye, conocí a tal persona en otro país no sé, el talento digital de Chile, pero lo conocí, no sé, en Uruguay, y lo que pueden haber, hay oportunidades, y eso al final es lo que vamos haciendo entre todos. Súper.